Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo profético la palabra de Dios. La palabra profética que está en las Escrituras, la palabra de Dios que estamos compartiendo en este tiempo apocalíptico, tiempo de expectativa, esperando la venida, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante de todo es saber el día y la hora, que nadie lo sabe. Y lo más importante, pienso que debemos estar preparados. Y esto es lo más importante, que toda persona pueda aprovechar este tiempo profético que sabemos por los hechos, por los acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo y especialmente en el pueblo de Israel. El reloj profético de Dios nos está indicando que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Necesitamos por eso estar listos, preparados, como si fuera que el Señor viniera hoy o partamos hoy a su presencia. Tenemos que estar de esta manera preparados. ¿Y de qué manera nos vamos a preparar? Acercándonos al Señor todos los días, a la luz de su palabra, teniendo una intimidad con Dios todos los días. ¿Cuánto tiempo se dedica para estar con el Señor y su palabra? ¿Qué sabe acerca de Dios? De esta manera podemos estar preparados. Por eso la Biblia dice que debemos ser sobrios y velar, estar atentos, alerta, porque no sabemos el día y la hora. Por supuesto que nosotros no vamos a ser sorprendidos como ladrón si estamos en esta condición, buscando al Señor todos los días en oración. Dios prepara a sus hijos para los hechos que acontecerán. Dios no deja abandonados, sino que Él nos prepara para este hecho maravilloso que va a ocurrir. Puede ser la semana que viene. Es posible, puede saber, puede acontecer. Sería algo maravilloso, extraordinario. Pero si no fuera así, ¿qué pasa? ¿Dejaría de creer? Sabemos que el tiempo está cerca. Por eso necesitamos también acercarnos más a Dios en este tiempo, a la luz de su palabra, sirviendo al Señor, estando en paz con Dios y en paz en nuestras relaciones interpersonales. Que en tu corazón no haya rencor ni resentimiento, sino al contrario, haya perdón y manifieste el amor de Dios. Porque de esta manera estamos listos, preparados para encontrarnos con el Señor y agradar a nuestro Dios. Por eso en este tiempo, ¿de qué manera estar preparado a lo que estamos compartiendo en este tiempo? Vivir en el Espíritu, vivir la vida en el Espíritu, y solamente pueden estar preparados y esperar al Señor son aquellos que han nacido del Espíritu, que han nacido de nuevo y que tienen una relación con Dios continua como consecuencia de esa relación, porque tenemos vida nueva en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Tenemos en Cristo una nueva vida, vida del Espíritu, vida espiritual. Por eso no solamente tenemos que decir que nacemos, sino que tenemos que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Por eso estamos compartiendo en esta ocasión, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y para qué? No es que yo debo pedir que sea lleno del Espíritu Santo para que yo esté bien, para que el gozo del Señor se manifieste en mí solamente. No. Hay una razón. Es para compartir y para dar a conocer el mensaje de salvación. Para ser testigos con poder. Por eso esta es la promesa del Espíritu Santo. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Algunos pasajes de la palabra de Dios para que veamos nosotros la importancia. Al decir los hechos de los apóstoles, tendríamos que decir nosotros los hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que obró a través de los apóstoles y manifestó los dones del Espíritu. Y el Espíritu Santo obró a través de ellos en la evangelización, en el avivamiento, en la salvación, en la obra de Dios. Es la obra del Espíritu de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente el Espíritu Santo puede obrar la verdadera conversión, el nuevo nacimiento, recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver el Espíritu Santo y la tarea era el servicio. Vamos a ver por eso Hechos capítulo 6. Capítulo 6, del verso 1. Fíjense que pasaba en la iglesia, dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubieron murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había muchísimas personas, había 3.000, un montón de discípulos que recibieron a Cristo, que estaban siguiendo a Cristo. Pero había un problema en la distribución diaria. Seguramente había alguna preferencia entre las viudas hebreas y de las, como dice aquí la palabra de Dios, de las griegas. Entonces, ¿qué dicen los discípulos? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, en la mesa, o sea, servir a las viudas, aquellos que tenían necesidades. Entonces, ¿qué dicen los apóstoles? En el verso 3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense el requisito que decían los apóstoles para que entre ellos los discípulos eligieran a 7 varones que tenían que reunir estos requisitos: de sabiduría, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, para servir a la mesa. Inclusive el servicio en la distribución diaria, que el servicio que iban a ocupar estos discípulos, tenían que reunir este requisito: ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué tenga que ser lleno del Espíritu Santo? Porque una persona llena del Espíritu Santo ver de una manera diferente, ver de la perspectiva de Dios, la necesidad de la persona, sin acepción de persona, sin diferencia, sin preferencia, sino que a todo por igual el amor de Dios es para todos. Por esto tienen que tener estos requisitos: lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo agrada al corazón de Dios y está haciendo la voluntad de Dios porque está en el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios que está obrando en esa persona. Por eso fíjense que aún en el servicio más pequeño que uno pueda hacer, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos por eso ser llenos del Espíritu Santo. Yo necesito. ¿Y tú? Sigamos leyendo. El verso capítulo 7, de Hechos capítulo 7, del 65 de 55 al 60, va a haber un hecho acá de Esteban. Era uno de los que fueron elegidos para cumplir la misión de servir a las mesas. Era uno de ellos, era Esteban, lleno
del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí, si ustedes ven todo el capítulo 7 de Hechos, van a ver cómo Esteban confrontó a los líderes religiosos, al pueblo de Israel, lo confrontó con la palabra de Dios desde su origen, desde Abraham hasta nuestros tiempos. Lo confrontó con la realidad. Y por eso ellos, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Del 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fíjense nuevamente, el Esteban lleno del Espíritu Santo, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjense, tuvo una visión de la gloria de Dios, del trono de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies, dice acá, de un joven que se llamaba Saulo. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense, solamente podemos ver la gloria de Dios, la presencia de Dios, los hechos de Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo, como en este caso estaba Esteban, que fue el primer mártir. Pero lo que me asombra es que aún estando en esta condición, dijo, Señor, clamó a gran voz, dijo, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y durmió. Perdonar con aquellos que lo estaban apedreando. Humanamente es imposible. La persona lo que quiere es venganza, castigo, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay un verdadero perdón. Ver de otra manera diferente, ver de la perspectiva de Dios, de ver como Jesús vio. Jesús también cuando estaba en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ver desde la perspectiva de Dios. Y él dijo, Padre, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Pidió por aquellos que lo estaban apedreando, lo estaban matando. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de perdonar a aquello que nos ofende? A veces si nos mira mal, nos critica, nos dice alguna cosa, ya no sabemos, ya es un enemigo, y a veces cuesta perdonar. ¿Y cuántos se alejaron de las iglesias? ¿Cuántos están descarriados? ¿Cuántos dejaron de servir por cosas que no era tanto? Necesitamos por eso, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a servir al Señor y vamos a perdonar de todo corazón y poder disfrutar estando en la gloria de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Debemos perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Siendo enemigos, Él nos perdonó. De igual manera también nosotros debemos perdonar. Fíjense lo que es la palabra maravillosa de Dios. Vamos a seguir compartiendo. En Hechos capítulo 11, para que veamos otro hecho más de la obra de Dios maravillosa. Del verso 19, para que veamos nosotros
Por supuesto que después de la muerte de Esteban vino una persecución, porque estaba en todos los planes de Dios. Dios ha dado al Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, no para que se quedaran encerrados en Jerusalén, sino para que la extensión del reino de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que la misión no era para un solo lugar, un solo pueblo, sino a todas las naciones. Jesús dijo, id, haced discípulos a todas las naciones. Esta era la misión. Por eso Dios permitió que a través de Esteban ocurriera la persecución. Y esto hizo que el Evangelio llegara a otros lugares. Y de ahí podemos ver que el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, cual también Dios lo llamó, él llevó el Evangelio a todas las naciones. Fíjense lo que dice la palabra. El verso 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Había una preferencia, como si fuera que el Evangelio era solamente para los judíos. Pero, ¿qué pasó? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y dice, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense qué importante que dice, creyó y se convirtió al Señor. No está hablando normalmente creer, uno dice yo creo, pero convirtió está hablando de una transformación, de un cambio de vida, de la operación del Señor. Y el énfasis que está haciendo aquí, fíjense que lo que anunciaba a los judíos solamente, pero lo otro que anunciaba a los griegos, el énfasis está porque estaban llevando a cabo la misión de Dios, la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que el Evangelio llegara a todos. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todo que con propósito de corazón permaneciese fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjense la maravilla del Señor. Aquellos que fueron dispersos llevaron la buena noticia, algunos solamente a los judíos, pero otros de Chipre y Fine hablaron también a los griegos. Y hubo una gran multitud que creyó y se convirtió al Señor. Y tanto fue el efecto que llegó la noticia a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y por eso enviaron a Bernabé, que esté lleno del Espíritu Santo. Fíjense que antes era muy difícil, había una diferencia entre gentiles y judíos. Solamente Dios pudo obrar el milagro de la aceptación y del mensaje de Dios que era para todos. Por eso enviaron a Bernabé. Y dice, da ánimos a estos hermanos. Dice, entonces cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Qué hermoso, vio la gracia de Dios y se regocijó de ver la obra de Dios, que los gentiles, los griegos también fueron salvos, que la salvación es para todos.
Él no dijo, no, para usted, no, usted tiene que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. No. Creyeron, dice, y se convirtieron. Es pueblo de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Es todo en la obra del Espíritu Santo. Dice, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciese fieles al Señor. Le alentó para que se permanecieran fieles al Señor, porque era un varón lleno del Espíritu Santo. Y fue agregado muchos más creyeron todavía al Señor. Y esta es la misión, esta es la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no estar llenos de nosotros mismos. Cuando sacamos los ojos de Dios y de los planes de Dios y de los recursos de Dios para servir a Dios, por supuesto que no vemos la obra de Dios crecer. Aunque pueda haber multitudinaria, puede haber muchas personas, pero pueden ser convencidas, pero no convertidas. No sé cuántos de los que van nacieron de nuevo. La iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 al 22, ustedes van a ver allí, justamente era una iglesia que Jesús dijo, que conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino tibio. Por cuanto eres tibio, te vomitaré en mi boca. Porque ¿qué decía la iglesia? Que la iglesia se creía que era rico y que se ha enriquecido y que no tenía necesidad de nada. O sea, estaba en sí misma, la iglesia en sí misma, satisfecha, contenta, pero seguramente que cantaban, leían la palabra, predicaban y hacían un montón de actividades evangélicas, pero sin Dios. Pero ¿qué le dice el Señor? Ellos pensaban que eran ricos y que se habían enriquecido, que no tenían necesidad de nada. Dios le dice que no se da cuenta que es un desventurado, pobre, miserable, desnudo y ciego. Fíjense cómo Dios estaba viendo a esta iglesia. Por eso, ¿cuánto verdaderamente están sirviendo? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo o estamos llenos de nosotros mismos? Somos nosotros mismos que planeamos, que inventamos, que hacemos metas, proyectos, y Dios está afuera. Porque dice que Jesús estaba en Apocalipsis 3:20, Jesús estaba golpeando la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Significa que Cristo estaba afuera. No podemos reunir. Puede hacer muchas cosas y probablemente Dios no esté allí. Estamos sirviendo al Señor con los recursos de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. En este tiempo necesitamos estar preparados de esta manera. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios perdone nuestros pecados, que Dios nos libre de nosotros mismos, para que podamos servir de verdad al Señor en este tiempo profético, que el tiempo se acaba. No sé si la semana que viene ya no vamos. ¿Quién sabe? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno del Espíritu Santo? Quiero decirte que necesitamos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Significa que que Dios perdone nuestros pecados, que Dios nos muestre, que Dios examine nuestro corazón y necesitamos que Dios nos perdone y que me llene de su Espíritu para vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. De tal manera que todo lo que haga no sea en vano, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué significa en el Señor? En los recursos de Dios, en el poder de Dios. No está hablando de mi sabiduría y de mis capacidades intelectuales que puedas tener, sino el poder de Dios que esté obrando en tu vida. Siendo lleno del Espíritu Santo, vamos a estar agradando al Señor. Yo necesito todos los días que Dios me llene de su Espíritu para servir en las pequeñas y grandes cosas. Necesitamos la guía de Dios, de su Espíritu. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Dios amado, por la promesa del Espíritu Santo.
Gracias, Señor, por tú has provisto todo lo que necesitamos para vivir la vida abundante en Cristo Jesús. Señor, necesito ser lleno del Espíritu Santo, Señor, para servirte. Perdona mis pecados, Señor, límpiame. Reconozco que te necesito y que sin ti nada puedo hacer. Te necesito, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo para servirte a partir de tu recurso, para que nada de lo que haga sea en vano, sino que en todo y por todo tú estés sobrando. De tal manera, Señor, que los dones se puedan manifestar para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para salvación, para edificación, con el propósito de adorarte, de servirte, de hacer tu voluntad y de agradarte. Señor, gracias porque has provisto todo lo que yo necesito para ello. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.